El tratamiento de la influenza, por el Dr. Guy Beckley Stearns, profesor de materia médica del Colegio Médico Homeopático de Nueva York. En enero de 1919 se envió un cuestionario a los miembros de la Asociación Internacional Hahnemann compuesta por médicos que solamente prescriben remedios homeopáticos, solicitando la siguiente información: el número de casos de influenza tratados, tratamiento general, los remedios utilizados y sus indicaciones y el número de muertes, incluyendo los de complicación por neumonía. De los 180 a los que fue dirigido respondieron 79, es notablemente difícil obtener respuesta de los médicos, especialmente en estos tiempos ocupados, y los mencionados anteriormente probablemente representan el promedio usual de respuestas. La conversación subsecuente con los que nos respondieron muestra el mismo promedio de muertes. El número de casos tratados y el número de muertes son los siguientes. Casos tratados: 16,913, muertes, 67, mortalidad, 3,95 por millar. Resumiendo, el tratamiento general administrado en estos casos que fue tal como se recomienda casi universalmente: mucho aire, sin comida o solamente comida líquida durante el primer día, así, hasta que el hambre regrese. No comida sólida hasta que la temperatura se normalice, mucha agua, absoluto reposo en cama por lo menos durante 3 días hasta que se normalice la temperatura. Después, tan importante como el resto es, el remedio único que tenga la semejanza más cercana posible a los síntomas. Este remedio debe darse en una de las diluciones homeopáticas estándar. El uso de cualquier paliativo, sedativo, catárticos, estimulantes, etc., está condenado, ya que no es solo inútil sino dañino. La aspirina y los otros productos son condenados ya que causan un gran número de muertes innecesarias. La aspirina omnipresente es la droga más dañina de todas, engaña por su rápido alivio del dolor, un alivio que no es sino meritorio. En los casos severos la aspirina les debilita el corazón, deprime la fuerza vital y aumenta la morbilidad. En casos leves hace la convalecencia más lenta. En todos los casos enmascara los síntomas y hace inconmensurablemente más difícil la selección del remedio adecuado. Aparentemente la aspirina no guarda relación curativa con ninguna enfermedad y debería estar prohibida. Se expresa unánimemente la opinión de que si el remedio similar se prescribe a tiempo, ningún caso perdería la vida por influenza, excepto los casos de vejez extrema o donde condiciones orgánicas graves coexistan. No solo la enfermedad es curada administrando oportunamente el simillimum, sino que la tos, el dolor y otros síntomas angustiantes se aliviarán con prontitud razonable. Las indicaciones de los remedios se han recopilado de todos los informes enviados, de la materia médica y de la experiencia clínica general de grandes prescriptores. Se agradece de manera especial al Dr. C.M. Boger y al Dr. Royal E.S. Hayes, por sus valiosas adiciones y sugerencias. Aconitum cura los casos de aparición repentina, aguda de tipo congestivo, con fiebre alta, tensión arterial alta, sed ardiente, piel seca, miedo e inquietud. La tos es seca y dolorosa. Los síntomas clave son: mirada ansiosa. Expresiones: miedo e inquietud. ARS. Aparición repentina. BEL. Ataques después de escalofríos por vientos fríos y secos o después de sudar. Cara roja caliente y fluctuante, palidece al levantarse. Veratrumal. Ayun cepa cura los tipos de coriza que presentan los ojos rojos, irritados, llorosos, como por cortar cebollas, con secreción suave de los ojos y secreción excoriante por la nariz, notablemente mejor al aire libre, apetito aumentado, dolor desgarrante en la laringe al toser. Estos casos se presentan frecuentemente durante los vientos polvorientos de otoño o por los vientos fríos del noroeste. Los síntomas clave son: lagrimeo suave, secreción nasal excoriante, mejora notable al aire libre. Comparar euprasia, que cura el tipo de coriza que presenta secreción nasal suave y descarga acre por los ojos. Los síntomas empeoran o al menos no mejoran al aire libre. Árnica cura los casos que tienen mucho dolor como si fuera magullado. La cama se siente demasiado dura. Inquieto y postrado. Tendencia al estado tifoideo con descargas fétidas. Tendencia hemorrágica.
cara estúpida, somnolienta y enrojecida. Los síntomas clave son: dolor como si estuviera magullado. En el delirio, se duerme mientras responde. Dice que no tiene nada. Opium. La cara tiene un rubor oscuro y un aspecto somnoliento. Arsenicum album cura algunos de los peores casos que comienzan con postración, ardor en la garganta, coriza excoriante escaso, sed extrema de pequeñas cantidades, inquietud agonizante. La condición se agrava a 1 m. El paciente tiene frío y quiere estar cubierto, aunque el dolor de cabeza mejora con el frío. Afectación pleural que puede pasar a la formación de pus. Tipos virulentos de neumonía. Rubor frenético al principio de la enfermedad, más tarde, rostro pálido. Tendencia a la sepsis. Los síntomas clave son: postración, inquietud con miedo, aconitum, sed insaciable de pequeñas cantidades con frecuencia, escalofrío, tos después de cada trago, agravación a la UNAM, compárese con cuprum, yoduro de arsenicum cura casos similares a arsenicum alb. Especialmente el tipo coriza. Coriza ardiente acre y lagrimeo. Falta de aire. Arum tritium cura los casos con secreción nasal excoriante excesiva que corroe el labio. Pone el dedo en la nariz o se pica el labio hasta que sangra. Bacticia cura los casos con el rostro atontado, rojo obscuro, que rápidamente caen en una postración. La lengua está cubierta con una capa densa con una raya obscura en el centro. La cama se siente demasiado dura. Se acurruca como un perro. Se siente muy enfermo como para moverse. Confundido, atontado, las partes del cuerpo se sienten esparcidas durante el delirio o en los sueños. Los síntomas clave son: expresión como atontada. Gels, raya obscura al centro de la lengua, veratrumbir. Dolorimiento, inquietud, se acurruca como un perro. Delirio. Partes del cuerpo se sienten como esparcidas y se esfuerza por juntarlas. Belladona cura los casos que aparecen repentinamente con cara enrojecida, ojos brillantes, pupilas dilatadas rojas brillantes o vidriosas, dolor de garganta y excitación mental. Cura los casos que recaen cuando por la tarde aumenta la temperatura con los síntomas mencionados anteriormente. Dolor de cabeza con carótidas palpitantes y marcada agravación por las sacudidas. Mente excitada, hiperactiva, incluso delirio salvaje. Cabeza caliente y extremidades frías. Sacudidas durante el sueño. Los síntomas clave son: rostro brillantemente sonrojado, ojos brillantes y fijos, pupilas dilatadas. La excitación mental que raya en la locura. Inicio repentino a media tarde. Bryonia es uno de los remedios indicados más frecuentemente. Cura los casos que presentan dolor en todas las articulaciones, con cansancio, que desean permanecer quietos. Los casos con dolor de cabeza como estallido o sordo que agravan por cualquier movimiento. Tos seca y dolorosa que produce dolor en la cabeza, pecho o abdomen. Boca seca, con sed por grandes cantidades, aunque a veces puede no tener sed, sudor fácil, dolores agudos en el pecho u otras partes del cuerpo con agravación de todos los síntomas por el movimiento. En el delirio de Bryonia, el paciente desea irse a casa. Opium, lachesis, ríos. Delirio de trabajo diario. Cuprum rus tox. Los síntomas clave son: gran agravación por el movimiento. Deseo de acurrucarse como un perro. Bacticia. Boca seca con sed de grandes cantidades de bebida, a veces sin sed. Puls. Tos seca, cortante y dolorosa. Dolores agudos en el pecho y cefalea, peor por toser. Los síntomas se alivian al recostarse sobre el lado dolorido. Bryonia frecuentemente cubre las indicaciones no solo de la influenza sino en la neumonía con los síntomas antes mencionados. Camor salva algunos casos desesperados cuando hay postración repentina y extrema. Sudoración profusa alternando caliente y fría. Cuando es caliente el paciente desea cubrirse y cuando es fría el paciente quiere descubrirse. Frialdad como de hielo del cuerpo. Aspecto azulado. Coriza. Los síntomas clave son: postración repentina, frialdad helada con aversión a cubrirse,
Capsicum ayuda en los casos donde se han consumido aspirinas u otros depresores y que se han vuelto mental y físicamente deprimidos. Sensación de nostalgia, ardor en la garganta. Deseo de bebidas frías que causan escalofrío cuando las traga. Cara y nariz roja pero fría. Personas obesas con temperamento holgazán, que temen el frío. Los síntomas clave son: cara enrojecida pero fría, gordo, friolento, deprimido, falta de reacción, dolores ardientes y punzantes, anhela bebidas frías, pero le da frío por beber. Causticum cura en los casos donde el paciente inicia con ronquera y dolorimiento de la laringe o cuando hay dolorimiento como en rayas detrás del esternón. La ronquera mejora al hablar. Tos seca, fuerte, mejorada por un sorbo de agua fría. Se escapa la orina con la tos. El paciente no puede toser lo suficientemente profundo, el esputo se desliza hacia atrás. Pérdida total de la voz. Cuprum en algunas localidades ha curado los peores tipos. Las indicaciones son las siguientes: rostro azulado, delirio moderadamente activo, náusea, cólico espantoso, heces similares a las de la cólera, calambres en las pantorrillas o en las plantas, pulgares apretados a las palmas, frialdad de hielo, colapso. Es eficiente en los tipos de influenza más malignos, aquellos que son rápidamente fatales, con una secreción fina y sanguinolenta por la nariz y pulmones, a menudo caracterizada como la cólera de los pulmones. Especialmente benéfico en personas que han sufrido mucho de preocupaciones. La tendencia de los síntomas debe notarse a tiempo y el remedio dado o será demasiado tarde para salvarle la vida. Eupatorium perfoliatum cura los casos en los que se tienen dolores que hacen que el paciente sienta como si los huesos se fueran a romper, con inquietud, con escalofríos que comienzan en la espalda, sed y sudor. El síntoma clave es dolores como en los huesos. Ferrum fos cura los casos con pulso lleno, suave y fluido, congestión de tipo pasivo, la cara alternativamente roja y pálida, con Verat. Alp. Hablador mentalmente excitado sin miedo o inquietud, neumonía, dolor de oídos, descargas sanguinolentas. Recaída o extensión a otra parte del pulmón con aumento de la temperatura. Los síntomas clave son: pulso lleno suave y fluido, excitación mental sin miedo. Gelsemium está frecuentemente indicado. Cura casos con gran languidez, dolor intenso, relajado, embotado, somnoliento, cansado y dolorido, párpados pesados y caídos, cara llena somnolienta y roja. Se ve atontado. Corrisa fina y acre. Estornudos, dolor de cabeza como por una banda. Sin sed con la fiebre. Escalofríos que corren por arriba y por abajo en la espalda. Temblor al levantarse. Los síntomas clave son: apariencia embrutecida con párpados caídos, fiebre sin sed, relajación, somnolencia, frialdad en la espalda. Iosquiamus cura los casos que presentan un delirio de bajo grado de tipo tifoidea. Arrojan los cobertores, pellizcan las pijamas, hablan con personas que no están presentes, cantan, tiene la lengua roja y seca, labios secos. La cara puede enrojecerse, pero a menudo está pálida. Contracciones de los músculos. Gran sedonada. Los pacientes que alcanzan esta etapa antes de haber administrado Iosquiamus pueden morir, pero cuando se reconoce la imagen a tiempo el remedio salvará sus vidas. Síntomas de advertencia: alucinación fantástica, incluso momentánea o leve. Ipeca cura casos con hemorragias presentes en cualquier lugar de sangre roja brillante, asociadas con náuseas y con una lengua clara. Su tos es sofocante y paroxística y acompañada de estertores sueltos y ásperos en el pecho. Nux vomica cura casos con congestión en la cabeza que se aclara al aire libre. La garganta está áspera y rasposa. Constipación con deseos ineficaces. La fiebre que demanda nux vomica se acompaña de cara roja, escalofríos al menor movimiento o al descubrirse o si se descubre la espalda, dolor de espalda, debe sentarse para darse la vuelta, especialmente requerido en personas con excesos de trabajo que son irritables.
El coriza es usualmente acre, nariz tapada, después se aclara, mejor al aire libre, se congestiona en una habitación cerrada, estornudos que alternan con la sensación de garganta en carne viva, cabeza embotada o congestionada, impaciencia con la condición. Personas con excesos de trabajo mental, estreñidas con deseos insatisfactorios de defecar, secreción nasal amarillo dorada. Opium falta de reacción, sin dolor, la cara es de un rojo intenso o azul, paciente caliente, sudoroso. Siente la cama demasiado caliente. Delirio. El paciente se imagina que está, lejos de casa. Cree que nada le aflige. Escucha sonidos distantes. Aunque está en el delirio, está alerta a cualquier voz en la habitación y sigue al que habla con la mirada. Los síntomas clave son: no siente dolor, cara roja obscuro o azulosa, delirio, lejos de casa dice que nada le aflige. Árnica. Agudeza de la audición, paciente caliente y sudoroso. Este remedio ha curado algunos casos desesperados. La chesis está ocasionalmente indicado en casos que tienden hacia la desintegración de la sangre. Piel azulada, dolor de garganta del lado izquierdo que agrava por tragar en vacío y mejora por bebidas frías, que no puede soportar nada alrededor de la garganta. Locuaz, agravación general después de dormir, quiere irse a casa o escapar de la cama. Sus síntomas clave son: padecimientos del lado izquierdo, agravación después de dormir, tos estranguladora que despierta al paciente inmediatamente después de caer dormido, locuacidad, color azulado de la parte afectada, intolerancia al tacto, especialmente alrededor de la garganta. Fosforus cura los casos que comienzan con ronquera, gran peso en el pecho, sensación en carne viva de los pasajes aéreos, tos seca y dura, inhabilidad para recostarse del lado izquierdo. Ronquera peor por la mañana y vespertino o tos peor de mañana y tarde. Los síntomas generales empeoran por la tarde. El frío inicia en el pecho y sube hacia arriba. Hay una gran sed por bebidas frías, heladas. El esputo es de color óxido y puede tener sabor salado o dulce. Casos recurrentes que comienzan por la noche con ronquera, opresión en el pecho, tos, mejillas febriles y sed. Estos casos desarrollan neumonía, pero Fosforus la abortará o curará si se da a tiempo. Los síntomas clave: opresión de pecho, agravación por acostarse sobre el lado izquierdo, deseo de bebidas heladas, agravación vespertina, ronquera, tos seca y dura, con expectoración sanguinolenta, mejillas febriles, fitolaca en casos que comienzan con dolor de garganta con amígdalas obscuras e inflamadas, dolorimiento de todo, globos oculares, cuello, espalda y miembros. Los síntomas clave son: dolor de garganta con una coloración roja obscura asociada con dolores de todo el cuerpo. Pulsatilla está indicada ocasionalmente. El estado mental es suave, complaciente o lloroso. El paciente tiene frío pero anhela el aire. Sin sed aunque la boca está seca o bebe sorbos de agua para humedecer la boca, descarga nasal espesa y verdosa. Dolores cambiantes especialmente en mujeres que tienen menstruaciones suprimidas o escasas y dolorosas. Agravación vespertina. Los síntomas clave son: estado lloroso. Quiere simpatía. Sin sed con boca seca. Tiene frío, pero quiere el frío y anhela el aire. Secreción espesa, amarilla o verde. Pirogenium cura los casos sépticos con dolorimiento, escozor y sensación de magulladura. La cama se siente demasiado dura, postración, inquietud y pulso rápido fuera de proporción para la temperatura. Cuanto más séptico, más indicado. Los síntomas clave son: estado séptico asociado con dolor, inquietud y postración. Pulso desproporcionado a la fiebre. Radium bron casos que ocurren en temporadas climáticas como primavera. Dolores mejor por el movimiento. Mejor al aire libre o al aire fresco. Tos mejor al aire libre. Irritación de la fosa supraesternal. Los dolores lo hacen moverse, más intensamente que Rustox. Dolores de tipo eléctrico. Rustox tiene esto en las experimentaciones, pero rara vez se observa clínicamente. En Radium se manifiesta de manera clínica en la mayoría de los casos. O dolores de tipo eléctrico como quemaduras o calor en ciertas partes peor de noche, Rustox peor por la mañana, Ayes.
Rustox cura los casos que presentan dolores desgarrantes en la espalda, muslos o extremidades, casos con sensación de dolorimiento, magulladura, rigidez de todo el cuerpo, que no encuentran descanso en ninguna posición, con gran inquietud y el movimiento da alivio. La inquietud es peor después de medianoche y empeora hasta la mañana. Estos pacientes sueñan que están trabajando y amanecen cansados. Son friolentos y el escalofrío es agravado por el más ligero movimiento o descubriéndose, EUPAT. PERF. Nuxbom. Sed de bebidas frías. Triángulo rojo en la punta de la lengua. Erupción herpética que da comezón. Los síntomas clave son, gran inquietud con alivio del movimiento. Triángulo rojo en la punta de la lengua. Agravación nocturna. Condiciones provocadas por enfriarse después de la sudoración o por mojarse. Sulpur cura casos que se resuelven lentamente y que desarrollan algunas de las siguientes características. Labios rojos. Más sed que hambre. Vacío, sensación de a las 11 am. Plantas de los pies muy calientes y arden por la noche, el paciente saca los pies fuera de la cama de noche, comparar cuprum. Noches inquietas. Duermes por lapsos cortos. Al inicio de la enfermedad, el paciente inicia con escalofrío que recorre la espalda. Párpados pesados, labios rojos, orejas rojas, párpados rojos, o pies calientes o una sensación de congestión y plenitud en la cabeza o pecho. Sulpur abortará esta condición incluso si un proceso neumónico ha iniciado. Tuberculino ha salvado varios casos en los que no ha surgido la indicación de algún otro remedio, o en los que a pesar de la cercana similitud el paciente no responde. Sus indicaciones pueden resumirse de la siguiente manera. Deseo de movimiento, aire fresco y frescura, aliento peculiar acre, ofensivo y sudor. Indicaciones que cambian constantemente o respuesta parcial a los remedios sin ninguna mejoría real. Tendencia tuberculínica. Esto puede asociarse con necesidad de aire, o sudoración fácil. Tuberculino no debe darse cuando hay buenas indicaciones para otros remedios, porque entonces se mezcla el caso y se hará daño. Cuando se utiliza adecuadamente salva vidas. Una dosis no más, baja que la 30 potencia cada 4 a 12 horas, 3 o 6 dosis será todo lo necesario. Algunos de los mejores resultados se han obtenido con la potencia 200 y más, elevadas. Veratrum album ha curado algunos de los casos más severos, con postración severa, colapso o desmayo, con sudoración fría en la frente. Esto a menudo se acompaña con purga excesiva o vómitos, comparar camor y cuprum. Los síntomas clave son postración y colapso, sudor profuso en la frente, frialdad general. Cuando el paciente se levanta la cara se vuelve mortalmente pálida, acon. Vómito y purga excesiva. Veratrum viride cura los casos del tipo de congestión repentina, con mal aliento, el centro de la lengua está rojo y seco. Rostros hinchados y lívidos, pacientes que se desmayan al sentarse, pulso lleno lento y suave. Los síntomas clave son congestión repentina y violenta, centro de la lengua seco y rojo, desmayo al intentar sentarse, pulso lleno y suave. Los remedios anteriores cubren la mayoría de los casos, aunque pueda ser que las indicaciones especiales nos guíen a cualquier remedio de la materia médica. Parte de este grupo de remedios corresponde solo al simple tipo catarral de influenza, pero los siguientes son igualmente útiles en los estados catarrales tempranos y en los que desarrollan neumonía. Acon. Ars. Bri. Bel. Cup. Ferra. Fos. Rios. Pip. Lach. Op. Pirog. Fos. Sul, Tup. Iberat. B. Los casos que tardan en recuperarse o en los que se han hecho malas prescripciones o en los que el verdadero remedio similar no se ha encontrado, desarrollan condiciones que requieren remedios que no cubren los síntomas iniciales, sino que correspondan a los estados más profundos del paciente. Esto abre todo el campo de la terapéutica homeopática, pero los siguientes remedios se encuentran entre los más importantes en la neumonía. Antimonium tartaricum cuando el paciente tiene labios azules, sudor frío en la cara, somnolencia y falta de reacción, tos suelta y ronca que suena como si el pecho estuviera lleno de moco, y como si tan solo el paciente pudiera toser un poco más fuerte pudiera desprenderlo. El moco sube a la laringe provocando una pequeña tos que se repite cada 5 o 10 minutos. Los síntomas clase son somnolencia, estertor grueso en el pecho, cara azul cubierta de sudor frío, personas mayores y niños, carbo vegetabilis estados graves donde las fuerzas vitales están casi agotadas, cara azul, u oscura, después de hemorragias o pérdida de fluidos corporales con frialdad como de hielo en la nariz, aliento, rodillas y piernas. Gran deseoso de ser abanicado. Hemorragias líquidas, oscuras y supurantes. Mucha flatulencia.
Este remedio salva pacientes que está aparentemente muriendo. Los síntomas clave son frialdad, coloración azulada, deseo de ser abanicado. Hepar sulpur cura los casos en los que la supuración es inminente, como en el derrame pleurítico con tendencia al pus. En la tercera etapa de la neumonía, con una tos grupal, casos en los que se está friolento y no soportan la menor corriente de aire o frío, que sudan fácilmente y anhelan bebidas frías. Yodum cura los casos desesperados de neumonía, particularmente cuando los pulmones permanecen sólidos, con fiebre alta, mucha sed, somnolencia y rubor agitado. Kalibich cura los casos en los que existe una sinusitis frontal con presión en la raíz de la nariz, con secreción nasal, acre y pegajosa, especialmente si se vuelve amarillo y fibroso. Tos por cosquilleo en la bifurcación de los bronquios peor a las 3 am. Cosquilleo seco. Ausencia de fiebre, dolores agudos y errantes. Kali Carbonicum cura casos con gran debilidad, dolor de espalda y sensación de que la espalda y las piernas tambalean, sudor fácil, dolores agudos, punzantes. Neumonía con dolores agudos espasmódicos en la parte inferior derecha del pecho peor a las 3 am. Calilodatum descarga de gran cantidad de pus por la nariz después de la influenza, Boger. Califosforicum es útil en la convalescencia donde el paciente se encuentra cansado con tristeza y pavor. Tiene una capa en la lengua amarillo brillante con hambre poco después de comer. Lycopodium salva casos desesperados de neumonía, desatendidos donde el abdomen está distendido, donde hay movimiento como de abanico de las alas de la nariz, donde la condición agrava de las 4 a las 8 pm. Donde el problema es del lado derecho. También casos del lado izquierdo con dolores agudos e intensos debajo de las costillas, Bernard Sulp. Es el remedio principal en meningitis tuberculosa, Boger. Natrum sulpuricum cura la neumonía del lado izquierdo, asociada con dolores agudos, dolores tan agudos que el paciente grita, expectoración espumosa verdosa, tristeza. Sorinum cura los casos en los que la convalescencia es lenta. El paciente se desespera por su recuperación, es sensible a las corrientes de aire sobre la cabeza y la quiere cubierta. Sus descargas son ofensivas. Tendencia a erupciones pruriginosas, no puede recuperar su apetito, agotado, tembloroso, deprimido, inquieto, e irritable al anochecer.